Innovación y confianza para las transacciones digitales. Ese es el claim, el lema de Camerfirma, que es una de las empresas que están presentes en esta 15ª edición de ForInvest y que vamos a conocer de la mano de su account manager, Ismael Gómez Lafuente. Ismael, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, el nombre ya da una pista sobre lo que es Camerfirma, pero preséntanos lo que es la empresa. Bueno, Camerfirma, como tú has dicho, su nombre ya da pistas, es una empresa privada, una sociedad anónima que en su día montaron, llevaron a cabo las cámaras de comercio, cuando en el año 2000-2001 vieron pues, que el tema de los certificados digitales, etcétera, empezaba a explotar en España o había una necesidad. Existían ya entidades públicas que emitían certificados digitales para funcionarios o incluso también para empresas, pero claro, las cámaras de comercio, cuyo ámbito de dedicación son las empresas, decidieron trabajar este sector para ayudar a las empresas a través de crear una empresa que se dedicara, porque era una empresa ya tecnológicamente hablando más puntera, una empresa que se dedicara a esto, que fue Camerfirma, de ahí viene el nombre, y las cámaras hoy en día siguen formando parte de nuestro accionariado y parte también de nuestra estructura, como son lo que llamamos nuestras oficinas de registro a la hora de la emisión de los certificados digitales. Lo que pasa es que Camerfirma, durante estos 20 años de recorrido, hemos ido creciendo, han entrado otros inversores en nuestro accionariado internacionales. De hecho, en el año 2018 entró una entidad certificadora europea, italiana, que se llama Infocer, que es nuestro socio principal. Y hemos ido evolucionando de la mera emisión tan solo de certificados digitales al desarrollo y proyectos a medida de soluciones en torno al certificado digital. Porque comentábamos anteriormente, antes de empezar la entrevista, que Camerfirma es una solución no solo para la firma digital de documentos, sino que va mucho más allá y ayuda mucho a las empresas a simplificar incluso sus accesos a determinados espacios como puede ser el banco, ¿no? Sus bancos. El certificado digital, que es la base de un prestador de servicios de certificación cualificado, como lo es Camerfirma, que nos rige unas leyes en España y un reglamento europeo, lógicamente es una herramienta, yo creo que la base para empezar la digitalización en una empresa. Es decir, el certificado digital hoy en día ya lo tiene, yo diría que más del 90% de las empresas en España, porque al fin y al cabo para sus relaciones con la agencia tributaria o con la seguridad social lo hacen a través de la sede electrónica, a través de internet, y la manera de hacerlo con garantías es a través de un certificado digital como el nuestro. Pero luego el certificado digital, muchas empresas, cuando ya lo tienen y estos años lo han utilizado ya mensualmente para acceder a Hacienda, pues llega un momento que también se plantean y dicen, oye, este certificado digital me servirá para algo más. Bueno, pues por ejemplo para hacer trámites con el banco, para hacer firmas electrónicas de documentos, para una serie de herramientas y aspectos que tienen que ver con la parte telemática de hoy en día, que es tan importante. Y en este sentido, estos 2 años que hemos pasado de pandemia, ¿habéis notado que ha habido un impulso, que ha habido un crecimiento en relación al uso de este tipo de certificados que ofrecéis? Ya estos años, de hecho, ya a partir del 2005-2006, ya en el año 2010 a 2014 hubo ya poco a poco un impulso, sobre todo empresas como Camerfirma empezamos a decir, oye, ya no vale solo emitir certificados digitales, las empresas necesitan algo más, incluso el ciudadano, pero en nuestro caso las empresas, las administraciones públicas, necesitan ya soluciones en torno a los certificados. Necesitan plataformas de firma, plataformas que les permitan enviar, necesitan utilizar los certificados de alguna manera que no estén solo en posesión de que puedan estar en la nube, pero garantizando. Bueno, ha ido todo evolucionando mucho. Hemos evolucionado también a golpe de legislación. La agencia tributaria ha sacado un decreto sobre la factura electrónica, pues todo el mundo está obligado y entonces eso también nos ayuda a nosotros. La pandemia, por supuesto, eso fue también otro pequeño impulso, gran impulso, porque mucha gente no podía ni siquiera desplazarse a oficinas a identificarse para obtener su certificado digital, pero necesitaba tener el certificado digital para hacer trámites. Entonces, por ejemplo, en el estado de alarma se nos permitió emitir certificado digital mediante identificación remota, videoidentificación. Camerfirma fue la primera que empezó a emitir certificados mediante vídeo. Y todo eso
nos supuso un avance sobre estos sistemas que ahora mismo ya estamos a punto, bueno, ya tenemos, que son los sistemas de identificación remota, que gracias un poco al empujón de la pandemia pues ya están aquí. Y a partir de ahora, con este empujón de la pandemia, ¿qué perspectivas tiene Camerfirma para los próximos años? Hombre, nuestras perspectivas son optimistas, gracias a que estamos en un sector que solo puede crecer. Es decir, nuestro sector al final implica digitalización, implica innovación, implica identificación digital, implica blockchain, implica hasta cierto punto todo lo que estamos hablando hoy en día, metaverso, implica archivo a largo plazo con garantías electrónicas. Todo esto, claro, en principio es la traslación del mundo real al mundo virtual, y para eso hay que hacerlo siempre cumpliendo unos criterios, una seguridad, y Camerfirma en ese aspecto, pues digamos que nos movemos en un entorno digital, de ciberseguridad, etcétera, que bueno, no hace falta que diga mucho, ahora mismo tiene futuro, gracias a Dios. Y bueno, y claro, ahora mismo, por ejemplo, ya ha salido también ayudas para los kits digitalizadores. Bueno, pues todas las empresas que nos movemos en este ámbito, yo creo que estamos de enhorabuena, porque es un sector que en teoría tiene crecimiento. Muy bien, pues ya hemos conocido algo más de Camerfirma, de su trayectoria, de su dilatada trayectoria y de sus perspectivas de futuro. Ismael Gómez Lafuente, Account Manager de Camerfirma, muchas gracias por estar aquí en ForInvest 2022. Gracias a vosotros, Xavi.